Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio realmente poder estar en la casa de nuestro Dios, un domingo, un primer día de la semana nuevamente. Y para dar inicio, les invito a que me acompañen con la lectura en Salmos capítulo 27. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Qué privilegio realmente estar en la casa de nuestro Dios. Salmos capítulo 27. Dice el versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oremos. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy no es cualquier día. Este primer día de la semana, Señor, venimos a presentarnos delante de ti, Señor, a rememorar ese sacrificio sublime hecho a favor nuestro en aquella cruz hace más de 2000 años, Señor. Y es por eso que estas canciones, Señor, queremos presentar delante de ti, Señor, y que sean de olor grato en tu presencia. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orarle a nuestro Dios con la primera canción que dice que es mejor estar en la casa de Dios. Y qué lindo realmente poder adorarle a nuestro Dios con estas hermosas letras que vamos a estar cantando. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Excelente, hermanos. Seguimos adorando a nuestro Dios con la siguiente canción que nos habla de la gloria de lo que el Señor hizo. Vemos en la hermosura que realmente hizo mirando todo el universo. Cantamos a nuestro Dios.
y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Qué hermoso realmente poder adorarle a nuestro Dios en su casa este primer día de la semana. Les invito a que me acompañen en Romanos capítulo 8. Porque decíamos al comienzo, hoy no es un día cualquiera, es un día en que venimos a rememorar ese sacrificio perfecto hecho a favor nuestro hace más de 2000 años. Dice Romanos capítulo 8, desde el versículo 37, Romanos capítulo 8, versículo 37, dice así la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la siguiente canción, el siguiente himno dice: en la cruz. Vamos a orar a nuestro Dios con este hermoso himno. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue conmigo está el gran consolador.
al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por la fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Vivir con Cristo trae la paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por la fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, Señor. Y ahora, Señor, al presentarnos, Señor, delante de ti, Señor, al recibir tu palabra, que tú pongas, Señor, en nuestros corazones un corazón predispuesto, Señor, humilde a recibir tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso día, por el hermoso clima que nos ha regalado el día de hoy. Y por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos por la vida de tu siervo, Señor, que nos trae tu palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poner un corazón predispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Pastor Humberto. Muy buenos días, qué privilegio y placer nuevamente estar aquí en este lugar. Gracias a Dios por esta hermosa mañana y queríamos compartir al respecto de la palabra de Dios. El tema que queremos desarrollar esta mañana es siguiendo en comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros con la pandemia hemos visto una serie de situaciones y medidas que se han tomado, como por ejemplo el aislamiento, que le llaman aislamiento dentro de las casas, la cuarentena y también el distanciamiento social. Y cuánto extrañamos realmente compartir en ese sentido con muchas personas, en la iglesia, con los hermanos en Cristo, en nuestras familias mismo también, algunos que mantienen muy estrictamente el tema de la distancia. Volviendo un poco al tema de siguiendo en comunión con Dios, el Salmo 63, escrito por David, en el versículo 8 nos dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En esta frase, está mi alma apegada a ti, que transmite realmente para nosotros una idea de una comunión muy intensa, permanente e íntima que tiene o que está describiendo aquí justamente el salmista con Dios. Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros practicar esa comunión con Dios? Nosotros mental o racionalmente nos relacionamos con Dios. Cuando nosotros decimos, bueno, a la mañana me levanto temprano, hago mi devocional, estoy orando y después ya empiezo a reorganizar mis propias actividades, planificar mi vida, cómo va a ser. Y sin embargo, no nos damos cuenta que nos metemos a veces en un activismo muy agitado, especialmente por lo que la presión social nos coloca a nosotros, las exigencias de esta sociedad nos coloca y nos olvidamos de lo esencial. Incluso eso pasa dentro de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras esposas. ¿Por qué pasa eso? Y porque no estamos nosotros controlando nuestras actividades, sino dejamos que el sistema nos controle a nosotros. Esto no es nuevo, lógicamente. Ya la palabra de Dios nos enseña en cierto sentido lo que es la doctrina de la gracia de Dios. ¿Por qué Dios tiene que enseñarnos esta doctrina? El libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 11, al hablar justamente de la doctrina de la gracia de Dios, Pablo, escribiéndole a su discípulo Tito, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto significa que en cierto sentido es Dios siempre el que busca al hombre primero. Es Dios el que está muy interesado en relacionarse con el hombre. Bueno, ya desde la caída de Adán en el Edén, Adán y Eva cuando cayeron en pecado, en desobediencia con Dios, en el capítulo 3, versículo 9, nos describe allí, luego después de que ellos comieron la fruta y se escondieron,
dice el versículo 9 de Génesis capítulo 3, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Por esto nosotros tenemos que entender que nadie simplemente va a buscar a Dios por buscarle inicialmente. Generalmente cuando pasamos por crisis o por situaciones difíciles, ahí mencionamos Dios mío. Pero no es un Dios del cual nosotros tenemos que simplemente buscarle como si fuese un amuleto, una varita mágica o el solucionador de los problemas. Dios realmente es una persona que busca una relación íntima con nosotros. Y eso Dios nos enseña lógicamente que si nadie va a buscar a Dios inicialmente es porque tiene ese vacío espiritual por causa de lo que es el pecado. Por otro lado, también Dios, al hacer al hombre, la Biblia nos describe claramente que cuando Dios lo hizo, lo formó de la tierra y sopló en él aliento de vida para darle a él justamente vida. Y ese aliento de vida es, lógicamente, lo que a nosotros nos da la necesidad de relacionarnos con Dios. Por eso que Dios va a ser siempre la causa primera. Él nos amó primero. David nuevamente nos expresa en ese sentimiento de él en el Salmo 42, ¿verdad? Versículos 1 y 2. El Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como dijimos con el tema de la pandemia, si este no ha sido nuestro deseo permanentemente en todo tiempo y en todo lugar, necesitamos evaluar realmente qué está pasando con nosotros. Porque como les dije, somos seres autónomos, somos seres que creemos que somos independientes, que somos libres. Entonces cada uno empieza a planificar su vida en base a eso. Por eso que Dios nos da la doctrina de la gracia. No nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que necesitamos gratuitamente en Cristo Jesús. Por otro lado, Dios también nos ha dado la doctrina de la justificación por la fe. Esa doctrina de la justificación por la fe dice que si nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él automáticamente nos aplica a nosotros la justicia de Jesús y somos declarados justos porque hemos creído en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Esa doctrina de la justificación por la fe, en primer lugar, nos libera de un legalismo estéril. ¿Qué significa el legalismo estéril? Poner un montón de reglas y que si es que solamente cumplo esas reglas es que estoy bien con Dios. No es así la doctrina de la justificación por la fe, porque hay muchas cosas en las leyes de nuestros países que no están de acuerdo con las propias leyes de Dios y que a nosotros nos afectan muchas veces por el hecho de que estamos a veces oprimidos por esas leyes del país, y automáticamente eso nos deja a nosotros en una situación de que no, pero estás violando tal cosa o estás violando otra cosa, y nos olvidamos que por encima de esas leyes hay un Dios que nos da a nosotros la gracia y nos da también la justicia suya en Cristo Jesús. En segundo lugar, esa doctrina de la justificación por la fe nos libera de un esfuerzo propio inútil de cualquier sacrificio para acercarnos a Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros creemos que porque Dios nos pone reglas y esas reglas nosotros tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Si no podemos cumplirlas, entonces estamos mal. Pero por otro lado, creemos que si cumplimos los 10 mandamientos, entonces sí estamos bien con Dios. Tampoco se trata de eso. La relación con Dios es una relación personal, es una relación íntima, y que nosotros debemos cultivarla diariamente, no porque cumplimos la ley, porque para eso Jesús cumplió la ley completa, sino porque estamos en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, naturalmente o automáticamente, por amor a Él, debemos ir dejando las cosas que nos atan. Por otro lado, si citamos un ejemplo, ¿verdad? Los científicos
están permanentemente investigando y viendo al respecto de la ciencia. Han llegado a cosas que nosotros ni nos imaginamos. Por ejemplo, crean por medio de las computadoras y imprimen pequeños nanorobots que le llaman, que son capaces de introducir dentro del organismo por medio de una vacuna, y ese nanorobot puede recorrer nuestro organismo por medio de la sangre y llegar inclusive al cerebro y digitar o dirigirnos a nosotros en lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque está programado. Ahora, con ese sistema, los científicos modernos pierden de vista al Creador, a Dios. Tantas maravillas han visto en la creación, que se concentran tanto en la creación, en los descubrimientos que fueron haciendo, y llegan al punto de ufanarse con un alto orgullo por ese descubrimiento, ignorando que esa maravilla está ahí porque Dios la creó, y la creó para que nosotros podamos conocerle a Dios y glorificarle a Dios. Pero sin embargo, los científicos lo que hacen es descubren, utilizan los recursos que Dios dice, pero no le queremos a Dios. Ahora, el cristiano también, nosotros como cristianos también tenemos confianza en Dios, pero también corremos el alto riesgo de que, porque estamos estudiando la palabra de Dios, concentrados en la palabra de Dios, en las maravillas descritas en su palabra, nos olvidamos también del Creador. Dios no nos creó para eso. Dios no nos llamó a salvación para relacionarnos con Él solamente para poder leer su palabra y nada más, y decir, bueno, ya leí su palabra. Por eso que debemos de cuidar, no olvidarnos que más que una maravilla de la creación de Dios, que una extraordinaria descripción de la soberanía de Dios en su palabra, Dios es una persona y desea tener comunión con cada uno de nosotros. Por eso es que Dios hace todo su plan de amor después de la caída del hombre, de traer inclusive a Jesús para que nosotros en Él tengamos justamente vida eterna. Eso mismo nos enseñó Jesús. Lo vemos cuando Jesús, en la última cena, llamado y conocido así como la última cena, en el capítulo 22 de Lucas 15 y 16, capítulo 22 de Lucas 22, 15 y 16, Jesús, al sentarse con sus discípulos, expresa estas palabras. Lucas 22, 15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sabes qué? Jesús quiere tener comunión contigo. A Jesús no le interesa ni le impresiona cuántas cosas eres capaz de hacer. A Jesús no le interesa ni le impresiona cuántos logros has tenido. A Él le interesa tu comunión con Él. Y eso es algo que se tiene que aprender a vivir cada día. Por eso el desafío es que aprendamos a tener una amplia y permanente comunión con Dios. La pandemia que estamos viviendo tiene que ser visto no como una trama de perversos de la élite, porque eso es lo que permanentemente nos están diciendo. Hay que recordar, como dijo justamente Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando ves en la comunidad que hay problemas, recuerda que sobre el gobernante hay otro más alto que gobierna sobre él, y sobre este hay otro más alto que gobierna sobre él. Y cuando estos perversos hijos de Satanás, los de la élite, están queriendo a través de la pandemia llevar adelante su plan que desde 1776 lo tienen escrito, lo que nosotros tenemos que entender esto no es simplemente una trama que ellos lo están haciendo. Dios los permite, pero siempre controladamente, porque es Dios mismo que hace que esas perversiones de hombres, de hijos del diablo que se encuentran en la oscuridad, lo hagan, pero bajo un propósito. Y Dios saca provecho de eso también, porque Dios usa esas mismas circunstancias para que nos acerquemos a Él. Cuando se decretó la cuarentena por primera vez en nuestro país, en muchos otros países, la gente se quedó totalmente mal. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a un activismo terrible. Pero sin embargo, empezaron a darse cuenta cómo da gusto compartir en casa. Yo ya me estoy acostumbrando, ya no quiero salir más, ¿verdad? Pero es importante en ese sentido aprender a valorar y a mirar desde esa perspectiva
¿De qué? De que no es que esta gente de la pandemia y la élite pudieron venir a querer cambiar todo el tema. No, hay un Dios que permite que nos aislemos porque debemos parar de vivir en un secularismo, de correr ansiosamente detrás de cosas superfluas, sin valor, que nos ponen muy ansiosos y agitados. Dios quiere que aprendamos, por ejemplo, nosotros que somos padres, a ser padres, que compartamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, tiempo de no solamente calidad, sino ahora también de cantidad. Solemos escuchar y ver algunos chistes que hacen ahí adentro. También vemos el efecto negativo en muchas personas que teóricamente están pidiendo sus divorcios después de tanto tiempo, pero es porque no aprendieron. Y si no aprendieron allí en casa, jamás van a aprender, porque van a salir allí y van a encontrarse con otra y va a ser igual o peor. Como el chiste que una vez escuché, que no es un chiste sino basado en la vida real, de un importante empresario que llegaba todos los días a su oficina a las 7 de la mañana y ahí estaba la secretaria impecable, bien vestida, perfumada, arreglada, y le traía el cafecito y le saludaba: muy buenos días, señor, ¿cómo está usted? Y cuando él volvía a la casa le encontraba a la esposa así toda ajada después de haber trabajado mucho tiempo. Claro, cada día en esa situación de presentarse la mujer bien vestida en la oficina: buenos días, señor, ¿cómo está usted? Con su cafecito. Llega un momento en que él decide separarse de su esposa y casarse con esta mujer, su secretaria, porque lógicamente era lo que a él le copaba, era lo que le gustaba. Y apenas se casan, se van de luna de miel, vuelven, y cuando llegan a la casa le dice él: querida, ¿me puedes preparar ese cafecito tan rico que siempre haces? No, ya no soy más tu secretaria, ahora soy tu esposa, anda, hacete vos. O sea, la ilusión de que eso se llama el mito del pasto más verde, el pasto del vecino es mejor, jamás existió ni va a existir. Si queremos tener buenos relacionamientos, tenemos que trabajar, y por eso digo, tenemos que aprender. Y eso lleva lógicamente un enfoque directamente de que Dios es el mejor modelo en su palabra para enseñarnos. El Señor Jesucristo nos enseña cómo relacionarnos aún con los enemigos. Cuando Judas venía para entregarle a Jesús, Jesús le llamó: amigo, ¿a qué vienes? Ni siquiera le llamó enemigo a él en ese momento, cuando le estaba traicionando. Jesús en la cruz estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quiénes le estaba pidiendo que les perdone? A los que le injuriaban, a los que le estaban criticando, a los que le estaban desanimando, y aún los que le estaban allí maltratando y torturando. Por eso que Dios quiere que aprendamos. Él es el que cambia los tiempos y controla todo, sin que la perversión de los corazones de los hombres se le escape también, porque también estableció en su palabra un día de juicio. Dios quiere nuestro corazón para que aprendamos a vivir en comunión, no en ciertos horarios nomás, sino permanentemente con Él. Este tipo de comunión con Dios se logra exclusivamente después de una prolongada y afectuosa convivencia permanente. Dios es espíritu y es también una persona, y como tal Él piensa, Él desea, Él se regocija, Él ama, Él quiere y sufre como cualquier otra persona. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 38, el Señor Jesucristo allí en ese pasaje le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Si Jesús es Dios, Él estaba manifestando que su alma en ese momento estaba muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Así como nosotros a veces estamos tristes por alguna noticia muy desagradable. Pero fíjense lo que dice Jesús: quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué estaba buscando? Comunión con sus discípulos, comunión con aquellos a quienes Él les había enseñado y con quienes Él había convivido. El libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículos 31 al 32, también nos dan la misma noción, la misma idea de que Dios es espíritu y Él piensa y desea regocijarse, amar, querer, sufrir como cualquier otra persona con nosotros.
Dice Ezequiel 18, 31 y 32, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no desea la muerte de nadie, pero parece que el hombre sí desea, y Satanás también. Por eso es que se aleja de Dios. El libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, también manifiesta este sentir. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es perfecto y no cambia. Él se mantiene fiel a ese patrón de comportamiento, de personalidad, y nos ha creado con esa misma capacidad de mantenernos fieles a Él, de cumplir nuestras palabras. Pero ¿por qué somos tan débiles y no las podemos cumplir? Tal vez nos proponemos y vamos hasta que llega un punto que parece que nos frustramos, nos desanimamos, pero no tenemos que hacer así. Tenemos que parar y buscar en ese ejemplo de lo que es la comunión del deseo que Dios tiene con nosotros, para que nosotros nos relacionemos con Él. Dios se comunica con nosotros también por medio de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. El centro del mensaje del Nuevo Testamento, lo que más se destaca aquí es la comunión entre Dios y el alma redimida en una comunión eterna totalmente diferente de lo que era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios acompañaba desde afuera a su pueblo. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en nuestras propias vidas. Cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 10 al 13, Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 13, vemos cómo justamente en la proyección del programa de salvación con Dios había un propósito que está bien descrito por el autor del libro de Hebreos. Dice Hebreos 2, 10 al 13, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La perspectiva de Dios en las profecías del Antiguo Testamento, ya en Isaías 53 vemos justamente cuando dice allí del sufrimiento de Jesús, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y qué era el fruto de la aflicción de su alma? Y aquí Hebreos nos describe en el versículo 13, yo y los hijos que Dios me dio. Dios nos ama. Y Dios quiere que mantengamos una comunión permanente con Él. Y esa comunión descrita en la palabra de Dios entre el Dios creador y la criatura creada, salvada por Jesucristo y hecha a imagen y semejanza de Dios, nacida de nuevo, es una experiencia individual, personal, que no viene a través de la iglesia como cuerpo, sino que debe ser vivida por cada creyente. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Que dentro de la iglesia no hay comunión? Sí, dentro de la iglesia tenemos comunión, pero esa comunión íntima con Dios no ocurre porque vine a la iglesia. Y ese es el problema a veces que nosotros tenemos. Hay muchos cristianos que están desesperados y dicen, no me voy más a la iglesia y no tengo comunión con Dios. No, tu comunión con Dios no depende de la iglesia. Tu comunión con Dios no depende del lugar físico. Tu comunión con Dios es personal. Eso lo vemos en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, explicándole exactamente este tema.
La comunión con Dios no depende del lugar donde te congregas, no depende del lugar donde estás, ni de tu situación física o emocional o económica. Dice Juan capítulo 4 versículos 23-24, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Yo estoy cambiando un poquito la palabra porque dice aquí que le adoren, pero que le adoremos. Fíjense, dice, el Padre busca estos adoradores. ¿Qué adoradores? En espíritu y en verdad, que estemos permanentemente comunicados con Él. Esa es una experiencia consciente, no es un misticismo. Es racional, es perceptible, de modo que la persona pueda conocer y relacionarse íntimamente con su Creador en todo momento y en cualquier lugar. Nosotros, cuando estábamos en el seminario, hicimos un experimento súper interesante con los alumnos y fuimos a una parte de una montaña donde solamente había monte. Y fuimos colocando a cada alumno a una distancia de más o menos 50 metros, de tal forma que no nos veíamos unos con otros. Y teníamos que llevar nuestra Biblia y era 3 horas a solas con Dios. Y una experiencia que yo les animo a que lo practiquen porque realmente es extraordinaria los que le conocemos al Señor. Te vas a dar cuenta en primer lugar cómo esas primeras media hora te cuesta parar y compartir con Dios. Porque vas a empezar a pensar, no, pero mañana tal cosa, el otro día tal cosa, tengo que pagar tal cuenta, tengo que estudiar tal materia, y siempre la mente está agitada hacia ese lado. Para, aprende a relacionarte con Dios. Y fue una experiencia extraordinaria porque realmente ahí pudimos estar hablando con Dios. Y a mí esta me hace, como dice Semo Pirimbá, decimos en guaraní, ¿verdad? Me hace todo un cosquilleo por recordar lo que fue esa primera experiencia que tuve de estar hablando con Dios, a solas con Dios y compartir con Dios. Nunca antes me habían enseñado así, nunca antes lo había practicado así. Y me doy cuenta cuánto Dios nos ama y quiere relacionarse con nosotros y nos busca y nos anhela, pero nosotros tenemos distracciones y tenemos distorsiones. El apóstol Pablo nos relata su experiencia de la siguiente forma en Hechos capítulo 23 versículo 11. Él estaba en una situación apremiante, estaba preso, y esa noche se le presenta al Señor Jesús, Hechos 23, 11, y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. El profeta Oseas también pasó por una experiencia semejante. Dice Oseas capítulo 6 versículos 1 en adelante: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Fíjense el profeta Oseas pasando por una experiencia terrible. Él tuvo que casarse con una mujer que no era una mujer buena, y encima la mujer después le abandona. Y él tiene que ir a rescatar a la mujer y a traerle de vuelta. Y fíjense cómo describe aquí, porque le está invitando al pueblo suyo, al pueblo de Dios: venid y volvamos a Jehová. ¿Por qué? Una persona que le conoce a Dios solamente puede decir eso: vení, no te alejes de Dios. Él no te va a dar la espalda, Él no te va a rechazar, Él está dispuesto a perdonar. Y si Él te hirió, es porque Él te va a sanar. Y esa es la experiencia que tenemos que entender. En primer lugar, la experiencia de la comunión y el conocimiento de Dios comienza con un llamado imperativo. El profeta Oseas escribe esto en el versículo 1: venid y volvamos a Jehová. Es Dios mismo llamando, ordenándonos a nosotros, porque si fuese por nosotros jamás volveríamos. Él nos llama
porque quiere una comunión con nosotros. En segundo lugar, la comunión con Dios viene como resultado del nuevo nacimiento. Dice, Él curará, nos dará vida, nos resucitará. Una persona sin Dios está muerta en sus delitos y pecados. Pero cuando viene a Dios y reconoce que Jesús es el que murió por él en la cruz, el que derramó su sangre y resucitó al tercer día, le pide perdón, el Señor da un nuevo nacimiento. Él cura, da vida y resucita. En tercer lugar, la comunión con Dios consiste en vivir con Él y delante de Él. El verbo usado aquí en el versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día resucitará y viviremos delante de Él. Fíjense, esa palabra viviremos expresa una continuidad de vivencia delante de Dios. En cuarto lugar, la comunión tiene como resultado conocer a Dios, tener intimidad con Dios. Dice el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Un detalle muy interesante, mucha gente a veces muestra esos dibujitos del cielo y le ve a la persona vestida de blanco con un arpa y dice, te vas a pasar tocando música en el cielo. No, en el cielo no vamos a aburrirnos jamás, porque encontraremos y conoceremos a un Dios y nunca pararemos de conocer a un Dios infinito. Le estaremos conociendo permanentemente. Esa comunión íntima que viene como resultado, aquí el profeta Oseas nos coloca dos ilustraciones muy interesantes. Dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. En primer lugar dice, como el alma está dispuesta a su salida. Cada amanecer ustedes se van a dar cuenta que es totalmente nuevo. Nunca es igual. Siempre hay variaciones. Y dice, el alba está dispuesta, así nosotros vamos a ir conociendo a Dios. Lo segundo es el efecto que produce la lluvia tardía y la temprana. Para nosotros la lluvia tardía y temprana no tiene mucho sentido, porque en nuestros climas esto no es tan necesario. Pero en el clima del desierto de Israel, la lluvia temprana es la que comienza para ablandar esa tierra dura, seca, árida, que por muchos meses estuvo así. Y la tardía es aquella que ayuda con que llegue la plantita a su producción completa. ¿Por qué? Porque llegó a alimentar esa tierra seca hasta el final. Entonces Dios nos va a alimentar a nosotros permanentemente en la comunión, temprana, tardía, en todo momento, porque Él nunca llega tarde, siempre está dispuesto para con nosotros. Pero tenemos una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja consiste en encontrarnos con Dios y seguir buscándole cada día. Cuando la persona recibe a Jesús como Salvador y confía en Él, sus pecados son perdonados y tiene libre acceso a Dios, pero cada día debe seguir buscándolo en comunión. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 5, 22 al 24, del famoso Enoc. Dice Génesis 5, 22 al 24, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Tenemos también el ejemplo de Abraham, el libro de Santiago, ya lo hemos mencionado varias veces. Dice en el capítulo 2, versículos 23, el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros. Vemos en el ejemplo de Enoc, vemos en el ejemplo de Abraham, vemos en el Salmo 88, 1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. El salmista no se cansaba de clamar, de clamar, de clamar. Tenemos el ejemplo de Moisés, que ya le conocía a Dios desde el evento de la zarza, cuando Dios se lo manifestó abiertamente, cuando le dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? En el desierto. Pero aún así, Moisés no se conformó con esa pequeña escena que tuvo. Deseaba conocerlo mejor y le dijo que le mostrara su camino.
En Éxodo capítulo 33, versículos 13 y 14, vemos a Moisés ahora diciéndole a Dios, dice Éxodo 33, 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Y qué le respondió Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué? Moisés, tú estás queriendo comunión conmigo, yo eso es lo que deseo. Y te prometo que mi presencia va a ir contigo, te voy a dar descanso. ¿Ustedes creen que Moisés se conformó con eso? No, fue más osado todavía y le dijo a Dios en el versículo 17 de Éxodo 33, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. ¿Qué es lo que le dijo? Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. No solamente que tu presencia vaya conmigo, ya quiero ver tu gloria, quiero conocerte más y más. Y Dios le responde, también haré esto que has dicho conmigo, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. El apóstol Pablo también nos enseña ese ejemplo del mayor anhelo que él tenía, era conocer a Cristo cada día más. Filipenses capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10 nos dice así, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira, ¿sabes que la pandemia ha demostrado que todas las posesiones que tienes no te sirven para nada? La pandemia ha demostrado de que en este momento, por más esfuerzo que hagas, te levantes más temprano, duermas más tarde, no vas a poder lograr hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A Dios, que es lo principal. Por lo tanto, Pablo dice, todas las cosas que tenía, su título profesional, sus pertenencias, su herencia familiar, todo dice, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque tengo algo muchísimo mejor. ¿Qué cosa? Conocer a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Hoy en día pocas personas oímos ese clamor de los siervos de Dios registrado en la Biblia. Y parece que es un clamor solo para los pastores y los líderes o los obreros del Señor. No, esta es una propuesta para cada individuo. No por ser pastor, no por ser líder, no por ser un obrero de Dios que podés tener ese privilegio. El privilegio está disponible para cualquiera que diga, así como Moisés, que tu presencia vaya conmigo permanentemente, muéstrame tu gloria. Es un clamor que cada uno de nosotros debemos tener. Sería tan triste que muchos lleguen al cielo porque son salvos como por fuego, porque un día creyeron en Jesús, pero no tuvieron una íntima comunión con Jesús que tanto le ama. Y te preguntaría esto, ¿le vas a conocer a Jesús cuando llegues al cielo si es así? Porque como no tuviste intimidad, no sabes quién es Él, cómo es Él. Satanás y el mundo sin Dios nos han colocado una serie de entretenimientos y distracciones para no buscar la comunión de Dios, con Dios. Ya muchos ni leen sus Biblias, oran y se entretienen oyendo músicas, predicaciones por internet, pero sin comunión con Dios. ¿De qué te sirve eso? Si no tienes comunión con Dios y no aprendes lo que escuchas, no te sirve de nada. Ese es el reclamo que Dios le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. En el libro de Apocalipsis se destaca justamente una iglesia que estaba en primera línea con relación a la doctrina. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 2, fíjense, es elogio. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu comunión. ¿Con quién? Tu comunión con Dios, tu primer amor. ¿Y por qué has dejado tu primer amor? Porque te entretuviste y te estuviste distrayendo con la doctrina, por ejemplo, como dijimos hace rato. El creyente corre peligro de que porque encuentra en la Biblia tantas cosas extraordinarias, se olvida de la comunión con Dios. El triste resultado de esas personas es una vida cristiana estancada e infructífera, que es lo contrario a lo que el Señor Jesús nos enseñó en Juan, capítulo 15, versículo 16, que es el lema de nuestra iglesia. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una persona que está en comunión con Dios va a producir fruto. Una persona que no tiene comunión con Dios, lastimosamente va a sumergirse y extraviarse dentro de activismos que no le van a producir frutos verdaderos. En la sociedad vemos cada día que la maldad se va multiplicando. Es como ver una hermosa casa que tiene un matorral que va cubriéndola cada día, invadida por todo tipo de insectos, porque ya nadie la cuida, y no es por falta de habitantes dentro de esa casa. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si deseamos realmente encontrarnos, acercarnos y caminar con Dios cada día, debemos hacerlo con fe, como la de un niño. El niño que no duda, todo lo cree. Con Dios caminamos con fe, con humildad. No tratemos de hacer ningún esfuerzo o demostración orgullosa de nuestra capacidad como para impresionarlo, como dijimos hace tiempo. No podemos impresionarlo a Dios. Lo que a Dios le agrada es que seamos personas de fe, de humildad, de disposición a seguir sus instrucciones y sus enseñanzas cada día. Los hombres que construyen grandes ciudades o templos lo adornan con maravillas humanas como para impresionar a Dios. Muchos hombres en el pasado trataron de impresionar por sus logros y su posición de poder. Está registrado en la Biblia. Caín trató de impresionar a Dios con lo mejor de su huerta. Tenemos en Génesis 4:3. En el capítulo 11, versículo 4, los hombres trataron de impresionar a Dios cuando quisieron construir una torre que llega al cielo. Dios simplemente a cada uno de ellos les dio su correspondiente premio. A los de la torre de Babel les confundió sus lenguas y se dispersaron por el mundo. Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 30 se paró en la terraza y miró, dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Dios lo envió al monte y quedó como 6 meses aproximadamente viviendo como una fiera. El nieto de Nabucodonosor, que supo que su abuelo había pasado por eso, llamado Belsasar, también se registra en el libro de Daniel, quiso burlarse de Dios y Dios envió una mano que escribiera en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. ¿Qué significa? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Pilatos ante Jesús. Cuando le pregunta a Jesús: ¿eres tú rey? Jesús no se callaba, no decía nada. Entonces Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Los discípulos, ante lo majestuoso del templo, que le dicen a Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versículo 1, Mateo 24, 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Claro, no era para menos, era un edificio que tenía muchas incrustaciones de oro, mucho adorno, era una cosa bellísima. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 2.
¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después todo estaba abajo, la ciudad de Jerusalén destruida. ¿Queremos impresionar a Dios con lo que hacemos? Jamás podremos impresionar. Saulo el fariseo, que perseguía a los cristianos y llevaba carta de los sumos sacerdotes, representantes de Dios, para perseguir a los cristianos. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Pablo, tu cabeza estás golpeando contra una lanza. Te estás rompiendo la cabeza de balde, no ese es el camino. ¿Cuánta gente vive así? Tenemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de Job. Dice Job en el capítulo 9, versículo 2 al 4: ciertamente yo sé que así es. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Si en verdad queremos caminar con Dios, sepamos que Él estableció el único camino para llegar a la comunión con Él, que es Jesús. Él dijo: yo soy el camino. En Él y con Jesús tendremos comunión permanente con Jesús. Esto es lo que el apóstol Juan, ya en su vejez, nos escribe en su primera epístola, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, donde el propósito por el cual está escribiendo estas cosas es primero contar su experiencia y segundo decirnos a nosotros: comunión, comunión, comunión. Dice Juan 1, 1 al 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose a Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres tener realmente el gozo de la comunión con Dios? Sin Jesús no lo puedes hacer. Estás con Cristo Jesús, ya lo recibiste como tu Salvador. Tienes que hacer la otra parte, aprender a vivir en comunión con Dios. El apóstol Pedro nos coloca en primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 7, justamente hablándole a los jóvenes, porque parece que los jóvenes más fácilmente se dejan llevar por su raciocinio y su orgullo. Dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que tú puedas elevar tu corazón a Dios, buscándolo en todo momento. Aprenda a dialogar con Él. No lo hagas solo por las bendiciones que te va a dar, sino por su persona, por su amor demostrado por ti y por mí. ¿Cómo concluimos esto? Jesús dijo en Juan 17:3, su oración sacerdotal antes de ir a la cruz. Dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él desea tener comunión permanente con nosotros. Por ello nos amó y dio su vida en una cruz sin reclamar. Por ello Jesús, en su amor, para que no nos olvidemos, porque somos muy olvidadizos, nos dejó estos símbolos también. El pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su propio cuerpo que fue entregado en una cruz por amor. ¿Por qué? Porque quiere tener comunión con nosotros. Dios, teniendo amor y queriendo tener comunión con su
criatura. Les invito entonces a participar en este momento. Vamos a orar y agradecer por este pan y ustedes lo pueden hacer en sus hogares también. Padre bendito, te damos la gloria, la honra y el honor, porque miramos, Señor, en tu palabra tu amor para con nosotros, un amor tan inmenso que busca tener una comunión íntima con nosotros a cada día y a cada momento. Gracias porque tú, en esa intención de restaurar y relacionarnos nuevamente contigo, enviaste, Señor, el único camino, la única persona, nuestro Señor Jesucristo, quien vino y dio su propia vida, entregó su propio cuerpo para ser colgado en un madero, para que allí pudiera estar pagando, Señor, el precio que nosotros teníamos que pagar, nuestro pecado. Gracias te damos, Señor Jesús, porque en este pan hacemos memoria de ese amor tuyo manifestado en una cruz, y gracias porque en este pan hacemos memoria de lo que tú mismo estableciste. Un día también vendrás a buscarnos y podemos tener estos símbolos como recordatorios para hacer memoria permanentemente de ti, Señor. Te agradecemos y oramos en tu santo nombre. Amén. Dice el siguiente himno: oíd bendita historia. Realmente somos privilegiados de estar en la casa del Señor y vamos a seguir adorándole con el siguiente himno. Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Me concedió cuando por mí murió. Oíd qué dulce gloria, hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al coro de los santos, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Qué bueno que podemos cantar a un Dios vivo. Qué bueno que podemos recordar la victoria que Él nos dio.
Y también hacer memoria en este momento de que esa victoria que Él nos dio tiene un símbolo. El jugo de la vid, que representa esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó a nosotros para recordar. Así como estábamos cantando, ya tengo la victoria, no es que la tendré, ya tengo. Si es que, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, entonces vivir en comunión con Él diariamente. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar por la eternidad. Tristes las personas que no tienen esa esperanza. Pero nosotros que sí tenemos nuestra esperanza por la fe, esperamos ese glorioso día en que el Señor nos llamará a su presencia. Así es que mucho ánimo realmente, y vamos a orar por este jugo de la vid. Padre bendito, una vez más, muchísimas gracias, porque como estábamos cantando, ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Gracias porque esa victoria está, Señor, simbolizada aquí en este jugo de la vid, que representa, que simboliza esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, con el cual Él selló nuestra redención, pagando todo el precio de nuestra condenación, como dijo Jesús en la cruz antes de entregar su espíritu: está consumado. Gracias, Señor Jesús, te damos por ese amor tan grande, y estamos participando en memoria tuya, Señor, en tu santo nombre. Amén.